Bien, vamos a ver un ejemplo práctico, porque honestamente, como ingenieros muchas veces le huimos o no queremos especificar o diseñar sistemas de piso con estos elementos. ¿Por qué? Porque desconocemos muchas veces cómo se diseña o simplemente al ver que el preesfuerzo y que una fuerza y ya a lo mejor se me espantan un poco, pero realmente es muy sencillo revisar todo esto y luego existe muy poca información. Entonces yo creo que es importante que veamos un ejemplo. Entonces, por fines prácticos, consideramos una sección rectangular de 30 de base por 60 de peralte. Es una viga de 6 metros, la cual tiene una carga uniformemente distribuida de 44.3 toneladas metro, una fuerza ya de tensado, una fuerza actuante por el preesfuerzo ya de 112 toneladas, ¿no? Ya, 112 toneladas, la carga, un recubrimiento en este caso vienen siendo toroles de 7 centímetros. ¿Y qué es lo que necesitamos? Primero, en este ejercicio vamos a resolver a qué esfuerzo se encuentra la fibra inferior y la fibra superior, nada más. Entonces, para eso nosotros debemos conocer la excentricidad. Si nosotros ya sabemos que el recubrimiento es 7 y el centroide, como es todo rectangular, es simétrica esta pieza, el centroide está a 30 centímetros menos 7, vamos a tener una excentricidad de 23. Y el esfuerzo lo quiero conocer tanto superior e inferior, como es simétrico, pues es el mismo y es la mitad, 30 centímetros. Tenemos un área de concreto de 1800 centímetros cuadrados y una inercia de 540.000 centímetros a la cuarta. Bien, ¿qué me va a generar? El preesfuerzo me va a generar esta forma, ¿no? En mi elemento. Me va a originar compresión en la parte de abajo y tracción en la parte de arriba. Entonces, realmente me va a generar compresión. Entonces va a haber un esfuerzo axial, la fuerza entre el área, menos, como es compresión, es un esfuerzo flexionante, menos la fuerza por la excentricidad a donde quiero conocer el esfuerzo entre la inercia. Y en la parte de arriba igual, va a haber compresión debido al preesfuerzo, pero sumándole un esfuerzo de tracción, o sea, esa excentricidad me va a originar tensión en la parte de arriba. Y la flecha va a ser igual a la fuerza por la excentricidad multiplicado por la longitud al cuadrado entre 8 veces el módulo elástico entre la inercia. Con esto yo ya conozco los esfuerzos producidos por el preesfuerzo. Bien, falta sumarle los esfuerzos producidos por el peso propio de la sección. Los esfuerzos producidos por el peso propio de la sección me van a originar un esfuerzo de tensión en la parte de abajo y un esfuerzo de compresión en la parte de arriba. Entonces, igual, negativo, compresión, tracción y una flecha hacia abajo. Creo que me voy un poco más rápido, si no, no me va a dar. Entonces, bien, hago la suma hago la suma por el preesfuerzo más el peso propio y me dice que mi elemento se encuentra a casi 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, un esfuerzo a compresión de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y en la parte de arriba me dice que igual hay compresión. Entonces, aunque nada más tengamos esfuerzo o preesfuerzo en la parte de abajo, debido a que es una sección muy grande y con mucha carga, esa pieza se encuentra a compresión al 100%. No hay ninguna fibra que se encuentre a tracción. Entonces, con esto yo estoy revisando que toda la pieza se encuentra con presión a casi 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado en la parte de abajo y a casi 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado en la parte superior, pero 100% a tensión. La contraflecha me dice que debido al preesfuerzo me va a generar una contraflecha de 7.7 centímetros y una flecha debido al peso propio al peso propio y a la carga actuante de 5 centímetros. Yo hago una suma y al final, con el preesfuerzo y con el peso propio y la carga que se le asigna, en 6 metros esa pieza sigue presentando una contraflecha de casi 3 centímetros. Entonces, toda la pieza se encuentra con presión y con una contraflecha de 3 centímetros prácticamente. Bien,
Ese fue un ejercicio muy básico, muy sencillo. Y vamos a ver otro ejercicio muy sencillo, básico y todo, pero este sí es de la vida real. Es una viga tubular. Esta viga tubular tiene una sección 30, tiene un peralte de 30 centímetros, un ancho de 23 centímetros y medio, y aloja 12 alambres de preesfuerzo en la parte de abajo y 12 en la parte de arriba. Es una viga tubular tipo 6, la fabrica Premex y es ideal para claros de hasta 10 metros en su modalidad estándar, o sea, para entrejes de 100 centímetros o entrejes de 1 metro. Si nosotros queremos a lo mejor librar claros de 11 o hasta 12 metros, hay que cerrar el entreje o hay que hacer otras adecuaciones. Pero ahora sí que en su modalidad estándar, hasta 10 metros es ideal esta pieza y vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? O cómo llegamos a esa longitud. Bien, he sabido que esta pieza no es una sección, es simétrica en en el eje Y, pero es asimétrica en el eje X. Tenemos más sección en la parte de abajo que en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque tenemos que alojar más preesfuerzo en la parte de abajo. Entonces es por eso, y nosotros podemos meter esta sección en AutoCAD para nosotros conocer su centroide y conocer las distancias que hay del centroide geométrico de mi acero de preesfuerzo al centroide de mi pieza, que es 12.2 centímetros, y hay que conocer el centroide de todo este acero inferior al punto del centroide geométrico de la pieza, 10.8 centímetros, del centroide geométrico de la pieza a la fibra inferior de la pieza, 14.3 centímetros, del centroide geométrico de la pieza a la fibra superior hay 15.7 centímetros. Aquí se les muestra todas las propiedades geométricas, el área de concreto, la inercia, Y superior e inferior, 12.2. Este es enmarcado como incógnito. ¿Por qué? Porque hay que encontrar el centroide. No nada más tenemos una línea de acero de preesfuerzo, tenemos varias líneas y hay que conocer su centroide. Entonces ya les comenté cómo se calcula, o es muy sencillo calcular ese centroide, el área de acero de abajo y el área de acero de arriba. Propiedad de los materiales: es una pieza que tiene bastante acero de preesfuerzo, entonces la resistencia mínima a la compresión es de 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No podemos hacer la transferencia a resistencias menores. Un esfuerzo de ruptura en el acero de preesfuerzo de 17.500, 16.000 de acero de fluencia y otros datos, ¿no? Tenemos un peso propio de 84 kilos por metro lineal, o sea, esta es una pieza que pesa, cada metro te pesa 84 kilos, en 10 metros estamos hablando de casi 1 tonelada por pieza, 840 kilos, es imposible que ya lo montes a mano, por eso es importante, estos elementos se montan con grúa y directamente desde la plataforma. Una carga viva de colado, que no es el reglamento 150, y un peso del filme de 206 kilogramos por metro cuadrado. Es que mi sistema en sí pesa 290, o sea, si yo sumo 206 más 84, pesa 290. Entonces estos 206 puede ser kilogramos metro cuadrado o 206 kilogramos metro. ¿Por qué? Porque el ancho tributario de cada viga es de 1 metro. Bien, los conocemos. Les decía, hay que calcular el D prima, que es la distancia de la fibra superior al centroide de todo este acero. Conociendo D, ya nos vamos a la inferior y hacemos todo esto para conocer estos otros datos que ya los muestro en la imagen. Y bien, empecemos, ¿no? Tenemos un esfuerzo de ruptura de 17.500 por el 80%, tenemos un esfuerzo de tensado de 14.000. Con 14.000 vamos a trabajar. Es importante que nosotros conozcamos esta curva de esfuerzo de formación. ¿Por qué? Porque hay que tensar, o hay que tener bien definido que no vamos a tensar a un esfuerzo mayor al de fluencia, porque si nosotros tensamos mayor a la fluencia, el acero ya no va a recuperarse, ya no nos va a producir ningún esfuerzo en la pieza. Entonces hay que considerar que tomar 14.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y primero, pérdidas por el preesfuerzo.
Entonces, como dice la literatura, si tenemos un deslizamiento de 5 milímetros, entre la longitud de la pista me da una deformación. Esta deformación multiplicado por el módulo elástico del acero me da una pérdida de 80 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, si yo tensé a 14.000 menos 80, realmente a la hora de que yo metí la cuña y solté el gato, realmente ya hubo una pérdida y estamos tensando 13.920. Pérdidas por acortamiento de la pieza. Como ya les platicaba, hay que calcular primero la relación modular, en este caso es 7.4, porque es un acero con un módulo eléctrico de 2 millones y un concreto clase 1, pues, módulo eléctrico de 280.000. Entonces, ya conocemos la relación modular, hay que conocer el área de acero de preesfuerzo. Tenemos 12 en la parte de abajo, 12, por eso les había comentado, es una tipo 6. A ver, tenemos 6 y 6 de cada lado, tenemos 12 en la parte de abajo. Entonces, en 5 milímetros, si ustedes el 5 milímetros es el diámetro del preesfuerzo, del cable de preesfuerzo. Si nosotros multiplicamos o sacamos el área de ese diámetro, me da que tiene un área de 0.196 centímetros cuadrados, multiplicados por 12, más 2 que tiene en la parte superior, tengo un área de acero total en toda la pieza de 2.74 centímetros cuadrados. Si yo multiplico esos 2.74 por este esfuerzo, estoy sometiendo a compresión a más de 38 toneladas ese elemento. Entonces, 38 toneladas entre el área de concreto de ese elemento, estoy sometiendo un esfuerzo a la compresión de 112 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, esos 112 multiplicado por la relación modular me dice que hay un acortamiento, una pérdida por acortamiento de 800 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, yo ya perdí 80, tengo 13.920 menos 800, realmente estoy perdiendo mi esfuerzo de tensado, o mi esfuerzo, perdón, al cual estoy sometiendo la pieza a la hora de la transferencia es de 13.120, o sea, ya tuve una pérdida inicial del 6%. ¿Sale? Bien. Con con ese esfuerzo, hay que aprenderse bien este resultado porque es con el que vamos a analizar todo, los 13.120. Estas fórmulas ya las vimos, ¿no? Son los esfuerzos producidos por el preesfuerzo. Entonces, voy a tener una fuerza en la parte de abajo de el área de acero, 0.196 por 12 que tenemos 12 alambres en la parte de abajo, por el esfuerzo de tensado efectivo, o sea, el real, no 14.000, que es el que nosotros propusimos, no, sino es con las pérdidas de 13.120. Entonces realmente yo estoy teniendo una fuerza, le estoy metiendo una fuerza en la parte de abajo a mi pieza de casi 31 toneladas. Y en la parte de arriba tenemos nada más 2 por 0.196 multiplicado igual por ese esfuerzo, le estoy metiendo una fuerza de 5 toneladas. O sea, sumando las dos, 36 toneladas. Bien. El esfuerzo inferior me va a originar compresión en la parte de abajo y tracción en la parte de arriba. Estas ecuaciones es nada más sustituir todo esto, todo ya lo conocemos porque los tenemos de datos y lo único que hicimos es conocer las fuerzas reales. Entonces hacemos toda una sustitución y me dice que esta pieza se comprime en la parte de abajo a 214 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o sea hay compresión, por eso lleva signo negativo. Y en la parte de arriba se tracciona a 14 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, esta pieza cuando nosotros la tengamos en patio, prácticamente me va a quedar así, de una manera muy exagerada. Va a haber compresión y tracción, o sea, compresión a 214 kilogramos sobre centímetro cuadrado en la parte de abajo y 14 kilogramos sobre centímetro cuadrado en la parte de arriba. Y estamos casi en el límite. Claro, no es ninguna coincidencia que estemos en el límite. ¿Por qué? Porque esa pieza fue diseñada que estemos en el límite para optimizar lo más o eficientar esa pieza a lo máximo, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos con estos esfuerzos, estamos casi al límite. Bien, vamos a calcular la longitud de autoportancia. Nosotros tenemos que yo les había comentado que este sistema pesa 290 kilogramos por cada metro. Bien, pero
yo en mis curvas, o, perdón, yo en estas, en esos esfuerzos, cuando yo consideré estos esfuerzos nada más es por el puro preesfuerzo, ahí no estoy involucrando el peso propio, entonces es importante que nosotros conozcamos cuánto pesa mi concreto y cuánto pesa mi viga. ¿Para qué? Para que hay que sumarle sus esfuerzos. Esos esfuerzos lo que van a hacer es, tengo compresión en la parte de abajo, pues, los esfuerzos por el peso me va a ir generando tensión y vamos disminuyendo estos esfuerzos de compresión, y en la parte de arriba me va generando compresión y me va reduciendo estos esfuerzos de tensión, considerando el peso propio de la pieza y posterior el peso propio del colado. Entonces, el peso total realmente que va a actuar a la hora del colado es 206, que es el concreto colado en sitio, más 84 kilogramos de la pieza, más 150 kilos por metro cuadrado de la carga viva de colado. Yo tengo una carga total de 400 kilogramos metro. También vale la pena incluir esos 40, asignarle 40 kilos más. ¿Por qué? Porque realmente muchas de las veces se proyecta un firme de 6-7 centímetros para estos elementos tubulares, pero luego nos toca ver que en la práctica se metió 1 o 2 centímetros más de concreto, entonces es importante considerar esos 2 centímetros a lo mucho de concreto que se le asignó de más, ¿no? Bien, nosotros tuvimos que en esa pieza, debido al puro preesfuerzo, tuvimos compresión en la parte de abajo y tracción en la parte de arriba, y estos son los esfuerzos. Ahora vamos a ver qué esfuerzos, teniendo estos esfuerzos, qué esfuerzos sin superar los esfuerzos permisibles, cuál es lo máximo que me aguanta esa pieza con las cargas que ya les comenté o que desglosé ahorita, cuál es la longitud máxima que me soporta esa pieza para esas cargas, considerando esa área de concreto y todo ese armado que lleva la pieza. Entonces, en la parte inferior va a haber tensión, y este es el esfuerzo a la que va a estar sometido por una carga W, y en la parte de arriba va a haber compresión. El que llegue primero a su esfuerzo permisible máximo es el que me va a delimitar la longitud máxima de autoportancia. Entonces, yo ya tengo compresión en la parte de abajo y hay que sumarle tracción que me va a originar la carga de colado. En la parte de arriba tengo tracción y hay que adicionarle la compresión que me va a generar la carga de colado, siempre y cuando nunca sobrepasando estos límites. A la compresión nunca hay que sobrepasar 0.6 de F'C y a la tracción 0.8 raíz de F'C. Entonces, si yo ya tengo estos esfuerzos debido al preesfuerzo, le hago esta suma, le sumo los esfuerzos producidos por la carga de colado e igualo esos esfuerzos a los cuales no debo sobrepasar. Si yo hago esa igualación, lo que puedo hacer es despejar la longitud, y esa me va a dar cuál es la longitud máxima sin sobrepasar estos esfuerzos para esta carga. Entonces me dice que la fibra, revisando por esfuerzos en la fibra superior, me dice que me da una longitud de autoportancia de 9.8, y en la fibra inferior me da una autoportancia de 9.75, pues es casi lo mismo. Entonces prácticamente que a 9.75, a 9.7 lo podemos cerrar. A 9.7 metros mi fibra inferior va a estar al límite y mi fibra superior igual va a estar al límite. Entonces prácticamente esta es mi longitud de autoportancia, 9.7 metros para esa carga. O sea, esta sección me aguanta hasta 9.7 metros. Bien, ahora hay que revisar qué contraflecha lleva, ¿no? Una vez que se corta esta viga y se saca patio, ¿qué contraflecha lleva mi viga? Para eso les había comentado que la contraflecha se calcula igual al momento, o sea, la fuerza por la excentricidad por la longitud del cuadrado entre veces 8i, pero ¿qué pasa? Este acero de abajo me va a generar una contraflecha y este acero de arriba me va a generar una flecha, o sea, me va a flechar mi viga. Entonces, el acero de abajo me va a generar una contraflecha, por eso lleva signo positivo, y el acero de arriba me va a generar una flecha, por eso lleva un signo negativo. Hago la sustitución de todos estos datos que ya los tenemos en el ejercicio. El preesfuerzo de abajo me va a contraflechar casi 4 centímetros, pero el acero de arriba me va a flechar casi 1 centímetro. Entonces,
al final esta viga en 9.75 metros, va a tener una flecha de más de 3 centímetros. Entonces, ahí nosotros conocemos con qué flecha, con qué contraflecha va a llegar mi elemento. Ojo, este no es la flecha real, ¿eh? Bueno, es la flecha debido al preesfuerzo, pero hay que sumarle, hay que restarle, perdón, también la flecha que me produce el peso propio. Pero ahorita nomás tenemos esta contraflecha debido al puro preesfuerzo. Entonces saco mi carga de colado igual a el peso del firme más la carga del elemento más mis 40 kilos por reglamento. Tengo una carga de 330 kilogramos por metro cuadrado o metro lineal. ¿Por qué? Porque es un ancho unitario y cada viga va a 1 metro. Entonces prácticamente tengo 3.3 kilos por cada centímetro. Entonces yo saco mi flecha y digo, al final, cuando yo, este peso de concreto, ojo, aquí ya no involucramos la carga viva de colado. ¿Por qué? Porque este está en estado fresco y ya no tenemos ya no tenemos mano de obra arriba, entonces nada más es el puro peso del firme. Entonces, al final de mi colado, cuando yo tenga ya mi colado terminado, voy a tener una flecha de 3.9 centímetros. Entonces, si yo traía una contraflecha de 3.2 menos 3.9, quiere decir que cuando yo, en casi 10 metros, cuando yo termine mi colado, voy a tener una flecha de 7 milímetros. O sea, se me va a flechar 7 milímetros, que para 10 metros yo creo que puede pasar sin problema. En resumen, este elemento, viga tubular tipo 6, tiene una longitud de autoportancia de 9.7 metros y una flecha final de 7 milímetros. Entonces, una tipo 6 para esas condiciones de carga, me dice esta gráfica que casi son 10 metros. ¿Por qué? Porque esta gráfica está dada para un peralte de losa de 30 más 6. En este caso, nosotros analizamos un sistema 30 más 7, o sea, 20 kilos más por metro cuadrado. Esos 20 kilos me reducen unos cuantos centímetros y llego a 9.7. O sea, lo que les quiero explicar es que esta curva les sirve para cada condición siempre y cuando ustedes estén conscientes de cómo usarla. O sea, si esta curva está hecha para un peralte 30 más 6, únicamente que esta curva hay que subirla 20 kilos más para sacar en función de cuánto es el firme que tú estés proyectando. Y igual, ¿no? En 9.75 me dice que tengo en 9.75 pues como 6, 7 milímetros, lo que nos dio el cálculo. Si ustedes dijeran, no, yo no quiero ni 1 milímetro de contraflecha, entonces realmente ese elemento va a ser autoportante por ahí de 9.2 metros, 9.1 o 9 metros, ¿no? Entonces en 9 metros a lo mejor a ustedes les queda totalmente horizontal ese elemento si es que no quieren ni un solo milímetro. Pero ¿qué pasa? Si ustedes tienen 9.7, pues lo que podemos hacer es cerrar el entreje, le disminuimos su ancho tributario, o sea, le va a corresponder menos carga a ese elemento y con eso a lo mejor podemos llegar a más longitud. Bien, pues ya se les dijo cómo calculamos la autoportancia. ¿Por qué nosotros podemos estar tan seguros de que podemos caminar, instalar, colar y no va a fallar la pieza? ¿Por qué? Porque si se hace un buen diseño, si en planta siguen todos los estándares de calidad, se asigna, se tensa a tal cual se indica el diseño del elemento y en obra se ejecuta correctamente, nunca podemos ejecutar sin problema. Aquí en esta imagen se puede ver claramente el beneficio de la autoportancia. Elementos que no necesitan apuntalamiento, poca mano de obra y una raíz. Yo les puedo platicar que prácticamente toda esta viga se instaló en medio día y en un día yo creo terminan 2 o 3 personas, terminan de montar toda la bobería demasiado fácil, empiezan a tender la malla y en 2, 3 días ya está listo para el colado todo esto y es bastante área. Pero bueno, sigamos con el tema. ¿Qué pasa
si yo diseño un elemento autoportante, y esto es muy común en obra, el cliente compra un sistema autoportante porque se lo vendemos un poco más caro, pero le decimos te vas a ahorrar el apuntalamiento y la siembra. Entonces el cliente lo paga, pero ¿qué pasa? El maestro de obra, aunque le digas que es autoportante, él dice no, porque yo quiero apuntalar porque quiero estar más seguro. Entonces, ¿qué pasa si yo apuntalo? Nosotros hacemos el diseño de tal manera que estemos casi al límite y una condición de apoyo en la parte media de mi elemento me cambia totalmente ese diseño. ¿Por qué? Porque ya no va a actuar como un elemento simplemente apoyado y ya no vamos a tener todos los esfuerzos de tensión en la fibra inferior de la viga, sino todos los esfuerzos van a ir en la fibra superior. ¿Por qué? Porque ya le estamos cambiando totalmente de cómo fue diseñado. Entonces, es importante o hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque realmente en lugar de que te ayude ese apuntalamiento, puede que haga fallar tu pieza en ese punto. Bien, nosotros tenemos una viga con estas condiciones, ¿no? Compresión en la parte de abajo y tracción en la parte de arriba. Pero ¿qué me genera? Me va a generar un momento al apuntalar, por ejemplo, sigamos con el caso de los 9.7 metros o 9.75, para aquellos que ponen todos los decimales, 9.75 me va a generar un momento de 1407 kilogramos metro en esta parte. Vamos a ver, aunque la pieza no fue diseñada, vamos a ver si va a fallar esa pieza o si va a aguantar. Entonces yo tengo 1407, yo tengo ese momento, en la parte de arriba me va a generar tracción, en la fibra superior mi pieza me va a generar tracción y en la parte de abajo me va a generar compresión. Entonces ese momento por la distancia donde yo quiero conocer el esfuerzo, o sea la fibra extrema superior, entre la inercia me va a dar el esfuerzo. Entonces yo tengo 1407 kilogramos metro, lo convertimos kilogramos centímetro por la distancia entre la inercia, esos datos ya los tenemos. Este puntal me va a generar un esfuerzo de 62 kilogramos sobre centímetro cuadrado en la parte de arriba y una compresión en la parte de abajo de casi 60 igual kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero nosotros ya teníamos estos esfuerzos debido al preesfuerzo. Así es como llegó mi vida, con estos esfuerzos. Entonces yo tengo esos esfuerzos más los esfuerzos que me genera el apuntalamiento más los esfuerzos producidos por el peso propio de la viga. Hago esa sumatoria y me dice que ese apuntalamiento me va a generar un esfuerzo de tensión en la parte de arriba de 33 kilogramos sobre centímetro cuadrado y en la parte de abajo menos 230 kilogramos, o sea, una compresión de 230 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Yo los comparo con los permisibles. A la compresión en la parte de abajo puede que no falle por aplastamiento, pero la tracción en la parte de arriba de mi viga, ese apuntalamiento me hace que supere al doble esta tracción. Entonces, sí o sí, se va a agrietar ese elemento. Va a haber grietas, pero puede que esas grietas se cierren a la hora de que se quite el apuntalamiento y se cargue la losa, siempre y cuando no rompamos el acero de preesfuerzo. Para eso es importante también revisar que no se rompa ese acero de preesfuerzo. Entonces nosotros tenemos este apuntalamiento, me generó un momento de 1407 kilogramos por cada metro. Entonces voy a generar tracción en la parte de arriba, compresión en la parte de abajo. Entonces quiere decir que mi momento resistente tiene que ser mayor o igual a mi momento negativo, a este momento negativo. Hago la sustitución que mi momento resistente es igual a área de acero de refuerzo por el FY por D menos A medios. Consideramos, para simplificar esto y hacerlo más práctico, nomás yo quiero indicarles qué consideraciones hay que hacer. Entonces podemos nada más igualar que D menos A medios es igual a 0.9 de D. Entonces tengo un momento negativo de área de acero de refuerzo por el FY por 0.9 de D. Entonces, al hacer yo esta sustitución y al yo despejar este esfuerzo, obtengo que mi momento negativo entre mi área de acero de refuerzo 0.9 de D, obtengo a qué esfuerzo realmente se va a someter este acero de la parte, este acero, ¿no? En este caso tenemos 2 por 0.196 y se está esforzando a 15.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Puede que no superemos el de ruptura, entonces no se va a romper, ¿no? No va a haber porque imagínate, si se rompe el elemento colapsa, ¿no? Y a la hora del colado están colando
va a valer queso ese elemento. Entonces no se va a romper, pero estamos muy cerca del módulo de fluencia. Entonces, si nosotros sobrepasamos el módulo de fluencia, va a ceder, va a haber una elongación y puede que haya las flechas que vayan a aparecer en ese elemento, o perdón, en ese piso o en ese tablero, puede que sean flechas excesivas.